Gracias por estar conmigo aquí hoy en Verdad Sin Límites. Yo soy Walter Swain. Y en Verdad Sin Límites miramos los titulares y los eventos recientes en nuestra cultura, vida, iglesia y en el mundo. Y descubrimos cómo la verdad de Dios habla de ello y nos muestra cómo responder, cómo sus seguidores deben responder. Y ahora todos miramos a nuestro alrededor, incluyendo a aquellos que no se cataloguen como creyentes en Dios. Y todos nosotros, o casi todos nosotros, vemos todo lo que está sucediendo en el mundo y sabemos que algo muy malo está sucediendo y empeorándose en los Estados Unidos especialmente, pero en todo el mundo también. Por ejemplo, vemos el aumento de la inmoralidad. Un ejemplo es, estamos viendo cómo muchos padres están llevando a sus hijos alegremente a las bibliotecas y otros lugares en donde ven a un drag queen leyendo libros a sus hijos, riéndose, disfrutando del momento con los drag queens. También estamos viendo la normalización del poliamor, que es la aceptación de una pareja casada normalmente a otra persona, hacer una familia entre los tres, conviviendo bajo un mismo techo y compartiendo el sexo y más. Aquí en los Estados Unidos se ha celebrado el mes del orgullo gay, celebrando la homosexualidad, la transexualidad y otros aspectos de la comunidad LGBTQ. Recibe ahora una atención todo esto normalizado en todo el país, desde las empresas hasta los medios de comunicación y la prensa, pasando también por los municipios e incluso algunas iglesias. Además, vemos la elevación y normalización aquí en los Estados Unidos de los transexuales en el servicio militar. Y eso está debilitando al servicio militar. Los colegios públicos proporcionan armarios de ropa de transición para que los alumnos puedan ponerse la ropa de su alter ego transexual sin que los padres lo sepan y con la aprobación de los mismos administradores de esas escuelas. Se está enseñando la teoría crítica racial, que es una filosofía basada en el socialismo y causa división entre personas y división racial. Se está enseñando en las escuelas, incluso en algunas escuelas cristianas de todo el país. Muchos padres la rechazan y se encuentran con una fuerte resistencia por parte de los administradores escolares y de los consejos escolares de los condados y ciudades, que se sienten líderes en el desarrollo de los niños y no de los padres. A pesar de la reciente anulación del caso Roe contra Wade aquí en los Estados Unidos de parte de la Corte Suprema, el aborto continuará legalmente o ilegalmente en el país donde se le den los brazos abiertos. En los últimos 40 años se han matado más de 63 millones de bebés en el vientre materno. Y ahora luego, fuera del vientre materno, los niños han sido atrapados sin sentido en el fuego cruzado de los horribles tiroteos de gente malvada en todos los Estados Unidos. Por ejemplo, el CDC informó que la principal causa de muerte de niños solo en el año 2020 se debió a los tiroteos y otros tiroteos masivos de personas inocentes en aumento. Todavía estamos saliendo de la peor pandemia desde principios del siglo XX, que se llevó la vida de millones de personas y trastornó la vida de millones de personas. Habíamos visto y experimentado la vacuna y las mascarillas que no son el remedio que se prometió, y la extralimitación del gobierno ha seguido cosechando daños psicológicos y emocionales y físicos durante los años venideros. A partir de este podcast, la inflación se está escapando y corroyendo la estabilidad financiera
de la gente de a pie que lucha por salir por adelante, con el gobierno persiguiendo la olla de oro del cambio climático, diciéndonos que así es, hay que sacrificar para llegar y lograr esa meta. La corrupción en el gobierno, por ejemplo, de los Estados Unidos, en casi todos los niveles, sigue sin control y va en aumento, lo que lleva a la decadencia sin precedentes del pueblo estadounidense en sus instituciones de gobierno. También hay que incluir la promesa de Dios a Abraham para su pueblo Israel. En Génesis, el capítulo 12, el versículo 3, donde dice, y a los que te maldijeren, maldeciré. Cuando una nación se vuelve contra Israel nacional, incluso hoy en día, tarde o temprano experimentarán el juicio de Dios. El gobierno de Biden, por ejemplo, al igual que su anterior jefe, el presidente Obama, se ha desentendido de Israel y estamos cosechando las consecuencias de ello. Y ahora lo interesante de esto es que esta maldad en el país ha llegado a tal nivel que los de la derecha y de la izquierda, filosóficamente y políticamente, se han dado cuenta del daño que está causando las políticas de las izquierdistas extremistas. Y el pensamiento de la posverdad, del efecto que tiene también. Y se han unido a algunos de ellos en cierta medida para tratar de encontrar soluciones, pero las soluciones a esta maldad no vendrán de los planes y soluciones del hombre. Y ahora podríamos seguir contando de tantas más maldades, literalmente por varias horas más. Pero basta decir que el diablo está en su apogeo y la malvada humanidad pecadora lo recibe con los brazos abiertos para cumplir su voluntad. Y parece que Dios está dejando que suceda. Así que ahí está la pregunta. Surge con fuerza. ¿Está Dios juzgando a los Estados Unidos? Veamos un resumen de cómo es el juicio de Dios. Él nos muestra esta verdad en su palabra. Y ahora primero vemos a Dios juzgando tanto a los individuos como a las naciones. Y ahora, cuando los individuos se rebelen contra Dios y no se arrepienten, entonces Dios trae juicio sobre ellos. Incluso David, por ejemplo, el rey que Dios puso sobre su nación de Israel, cometió adulterio y asesinato. Entonces fue confrontado por el profeta Natán de parte de Dios. Y el juicio de Dios fue que la guerra nunca saldría de la casa de David. Y también dijo esto en 2 Samuel, el capítulo 12, el versículo 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Hay innumerables ejemplos del juicio de Dios sobre los individuos que se rebelan contra Dios. Pero Dios también ha juzgado a naciones enteras muchas veces, desde la caída de la humanidad en el huerto de Edén. El ejemplo más grande, por supuesto, está en el libro de Génesis, los capítulos 6 al 9, donde Dios inundó toda la tierra porque vio que, como dice en Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6:5. Pero también ejecutó el juicio varias veces sobre naciones específicas debido a su daño contra el pueblo a los propósitos de Dios. Y dice que lo hará de nuevo en el futuro, como vemos en las profecías o en la profecía de Joel, el profeta Joel, el capítulo 13, versículo 2, donde dice, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas,
a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellos esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Y recuerden esto sobre el juicio a las naciones. Volveremos a esto en un momento. Hay muchas razones por las que Dios juzga a las naciones, pero principalmente se deberá a una o varias o a todas estas cosas siguientes. Por ejemplo, Dios juzga a las naciones por el asesinato de inocentes, o también las injusticias y los abusos cometidos contra los demás, especialmente contra los pobres y las viudas. Él los juzga por su inmoralidad sexual y también por la adoración de falsos dioses e ídolos. Básicamente encontramos que Dios ejecuta su juicio sobre las naciones de dos maneras. Número uno, el primero, es lo que el Dr. Jim Denison llama el juicio permisivo de Dios. Y el segundo es su juicio proactivo. En primer lugar, ¿qué se entiende por juicio permisivo? Es cuando Dios está harto de la pecaminosidad del hombre y del rechazo de su amor y sus mandatos. Entonces Dios libera, o se aleja, mejor dicho, de ellos para dejar que la humanidad afronte las consecuencias naturales de su mal comportamiento. Y ahora la palabra clave que Dios utiliza se ve varias veces en las Escrituras, pero sobre todo, específicamente en el primer capítulo de Romanos. Por ejemplo, en el versículo 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Y en el versículo 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y en el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y ahora el significado de esas palabras o esa frase clave en el original significa un tipo de rendición o cesión. En otras palabras, Dios está diciendo, te estoy abandonando sin ninguna restricción por mi parte, así que terminarás donde dije que te llevaría y sufrirás mucho por ello. Dios les está dando exactamente lo que quieren. Total autonomía lejos de Él y de su amor y su protección, y experimentan los efectos devastadores que trae. Y ahora el segundo juicio de Dios es el juicio proactivo. Y ahora esto es cuando Él interviene directamente de manera decisiva, utilizando, por ejemplo, el hambre o la peste o la enfermedad o los desastres naturales o otra herramienta que utiliza para dar su juicio sobre ellos. Esto es lo mismo que Dios usará durante los 7 años de la tribulación venidera. Después de que la iglesia sea quitada de la tierra o llevada al cielo con Él, Dios comenzará lo que prometió que haría en Daniel el capítulo 9 y los versículos 24 al 27, y que se ve con más detalle en el libro, o su cumplimiento, por decir, en el libro de Apocalipsis. En los últimos 7 años de juicio, antes de que Él regrese y nosotros con Él, para establecer su reino de 1000 años en la tierra. Su primer propósito para traer el juicio es redentor, o más bien, para llamar a la humanidad de vuelta a Él en el arrepentimiento y la fe, para volver a su amor, mandamientos y protección y bendición. Pero en un punto en el que solo Dios sabe, en el corazón humano, que esa persona o grupo entero de personas o incluso naciones enteras no volverán a Él, Él ejecutará un juicio final y permanente como el descrito al final del libro de Apocalipsis, en lo que se llama el juicio del gran trono blanco, para todos aquellos que lo rechazan permanentemente, donde los arrojará a todos en el lago de fuego
para ser atormentados para siempre por su pecado y rebelión y rechazo de la salvación solo en Jesús. Así que de nuevo, para responder la pregunta principal, ¿está Dios juzgando a los Estados Unidos de América? Sí, creo que sí. Está usando su forma permisiva de juicio contra nosotros. Es muy evidente. Y no es la primera vez y esta puede ser la última, no lo sabemos. Pero Él nos está llamando de vuelta a Él, a arrepentirnos ante Él. También quiero interponer aquí que Dios también está juzgando a la iglesia. Él no está juzgando a los creyentes por su pecado, porque eso ya está pagado y se ha ido. Pero Él está juzgando a la iglesia falsa. Los que son del movimiento progresista o el cristianismo progresivo con un falso mensaje y falsa doctrina y aceptación de la inmoralidad en el mundo. Dentro de lo que se puede llamar la verdadera iglesia de los creyentes están aquellos que están trayendo falsas doctrinas. Solo lo suficiente de la verdad, pero trayendo filosofías mundanas como caballo de Troya, como la teoría crítica racial o el evolucionismo, como vemos enseñado en la teoría del creacionismo de la vieja tierra. Lee Apocalipsis 3 y ve a Dios juzgando a las iglesias que son rebeldes o falsas, o donde hay elementos de falsa enseñanza y comportamiento impío en las iglesias verdaderas, llamándolas al arrepentimiento. Entonces, ¿cómo nos escapamos del juicio de Dios? ¿O cómo evitamos el juicio de Dios sobre nosotros como nación? Interesantemente, Pedro dijo en 1 Pedro, el capítulo 4, el versículo 17, que comienza con el pueblo de Dios. Él dijo, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Bueno, la respuesta de Dios es que nosotros como creyentes necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado ante Él, orando a Dios, viviendo una vida más parecido a Cristo, piadosamente, con integridad y convicción. Y debemos estar siendo discípulos de Jesús más que nunca, enseñando una doctrina bíblica sólida y mostrando el amor de Cristo a todas las personas y plantando iglesias. El propio país necesita simplemente postrarse ante Dios, volverse a Cristo, llegar al arrepentimiento y a la fe en Dios. Nuestros líderes en el gobierno necesitan hacer lo mismo, gobernando con piedad e integridad. Y ahora, aunque nos hemos centrado mucho en los Estados Unidos, como ya saben ustedes, Verdad Sin Límites llega a muchos de ustedes en todo el mundo. Así que en la sección de comentarios, a continuación, haznos saber si tú sientes que en tu país o en tu parte del mundo también ves el juicio de Dios. Y muchas gracias por formar parte de la familia de los que siguen el podcast de Verdad Sin Límites. Muchas gracias. Y no te olvides de hacer clic en like, de suscribirte y de seguir el podcast. Y de nuevo te pido, comparte un enlace al podcast con otros hoy. Y siempre recuerda, sigue a Jesús. Y entonces siempre seguirás la verdad.